¿cuál es el propósito de nuestra fe? ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Porque vino Jesús el Mesías a esta tierra. Amén. Y vamos a mirar primeramente en el libro de Juan 3. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque claramente cada persona tiene su fe en lo que cree, y de acuerdo a lo que cree, pues así vive la persona. Amén. Pero ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fe en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías? Amén. Porque eso es lo que marcará nuestra forma de a esta tierra. Amén. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Quien cree en Él no es juzgado, y el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claramente el propósito de la venida del Mesías es concederle al hombre la vida. Amén. Es que el hombre no vaya a juicio. Amén. Porque debemos recordar que en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, se nos narra allí que hay un decreto para todo ser humano, ¿verdad? Hebreos 9, 27 dice así: y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Entonces claramente Dios decretó que el hombre viva una vez, y después de esto el juicio. Ahora, ¿por qué razón Dios decretó la muerte y el juicio para el hombre? ¿Por qué razón vino la muerte? Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Amén. Romanos, de allí nos da la razón de por qué vino la muerte a los hombres, ¿verdad? Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Claramente que la razón de por qué se establece la muerte para los hombres y el juicio es por causa del pecado. Amén. Recuerde que cuando Elohim creó al primer Adán, le dijo, ¿verdad? De todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no podéis comer, porque el día que de él comas, ciertamente muriendo morirás. Amén. Claramente fue la desobediencia del primer Adán lo que trae la consecuencia de la muerte. Amén. Y esa muerte pues pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres han pecado, aunque dice la Escritura que no conforme a la manera de Adán. ¿Por qué? Porque a Adán se le dio un mandamiento específico que no podía quebrantar, y él lo quebrantó. Pero todos nosotros, los seres humanos, aunque no tengamos un mandamiento específico, cuando hacemos el mal que no debemos hacer, entonces ese pecado que cometemos nos causa la muerte. ¿Amén? Y la Escritura dice que todos los hombres han pecado. ¿Amén? Por lo tanto, la muerte vino a todos los hombres. La pregunta sería: si la muerte es el castigo por el pecado, ¿para qué el juicio? ¿Para qué juzgar si ya la persona fue castigada con la muerte? Claramente lo que nos revela este juicio es de que la muerte no es el fin de la existencia. Amén. De la existencia humana, sino que
La muerte es simplemente el cese de actividad humano hasta que llegue el tiempo del juicio. Amén. ¿Y para qué se va a hacer el juicio? Pues claramente para darle a cada quien conforme a lo que merece: vida o honra o destrucción. Amén. Eso lo vemos en el libro de Romanos capítulo 2, donde podemos ver acerca del juicio. El juicio es el tema central de la Escritura. Amén. Y recuerde, el propósito de Dios en Jesús el Mesías es que el hombre no vaya al juicio, sino que alcance la vida. Amén. Que alcance la vida y no vaya a juicio, porque claramente en el juicio se va a pagar a cada quien de acuerdo a sus obras. Dice el capítulo 2 de Romanos, versículo 2, dice: y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. Y dice el 5: pero según tu naturaleza, tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto hay que tener en cuenta, de que claramente todos somos reos de muerte, porque todos hemos pecado. Amén. Y por cuando todos hemos pecado, entonces todos estamos destinados a la muerte. Y el castigo, el juicio, claramente viene a determinar de que sí hay una oportunidad de vida. Amén. Y que Dios no quiere que el hombre llegue hasta este punto de ser juzgado, sino que logre la vida antes de llegar al juicio, antes de llegar a la muerte natural. Me recuerda que está la muerte física, que es la muerte primera, y está la muerte que viene después del juicio para los que reciban la condenación de la destrucción. Amén. Entonces tenemos que, dice el cual pagará, o sea, hablando del juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, pero ira y enojo a los que por egoísmo obedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay excepción de personas. Tenemos que recordar una cosa: cuando el Mesías vino, no todo el mundo conocía de Dios, ni todas las naciones adoraban al Dios de Israel, sino que cada nación tenía su propio Dios, su propia religión. La única nación que tenía el conocimiento del Dios verdadero era el pueblo judío. Por eso es que la Escritura dice primeramente al judío y después al griego. Quiere decir que el juicio, primeramente se tiene en cuenta el conocimiento que tiene el judío, o que tenía el judío acerca de Dios, pero también a las naciones se les juzgaba también, aunque no tuvieran un conocimiento como lo tenía el judío. Amén. Bueno, el punto es que hay que recordar que si alguien puede decir: bueno, pero es que yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, yo hago buenas cosas, buenas obras. Por eso entonces podría llegar a pensar de que entonces yo no necesito creer, sino yo puedo ir al juicio confiadamente, sabiendo que voy a estar bien en el juicio porque yo no he hecho cosas malas. Pues hay una mala noticia, porque la Escritura dice que en realidad, primeramente dice que todos hemos pecado. Amén. Así que todos hemos cometido pecado. ¿Qué va a pasar con los pecados que hemos cometido? Amén. Y aparte, ¿podría un hombre pensar que puede pararse delante de Dios y creerse justo delante de Dios? Veamos qué dice la Escritura en cuanto a eso. Amén. Vamos al capítulo 3. Perdón. Dice a partir del 10. El 9 dice que a Shaul o a Pablo, dice que resumiendo lo que ya ha dicho él antes, pues que ya ha encontrado que tanto judíos como gentiles son culpables.
son pecadores, ¿verdad? Que no hay uno mejor que otro. Y dice, entonces en base a esto dice él, versículo 10, capítulo 3, 10 de Romanos, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua se engañaron. Veneno de aspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Claramente, no hay un ser humano que pueda pensar que puede pararse, justificarse como justo delante de Dios. Porque todos han hecho maldad. Todos han cometido pecados. Y aunque hayan hecho algunas cosas buenas, siempre el pecado está en todo. No solamente en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos, en lo que imaginamos, en lo que deseamos. Amén. Entonces, a veces el hombre no puede verse lo pecador que es porque el hombre no puede verse a sí mismo, no conoce todo lo que es pecado. Amén. Y claramente, aún sabiendo que lo que es malo lo ha hecho, por lo tanto, no puede pararse como justo delante de Dios. Amén. Por eso es que entonces, por cuanto el hombre no puede justificarse delante de Dios como justo, es que entonces el Padre envía a su Hijo para que el hombre entonces pueda alcanzar esa redención, para que el hombre entonces no vaya a confrontar el juicio después de la muerte. Hay que aclarar de que cuando hablamos de la muerte, hablamos de que después de la muerte no hay actividad hasta el día de la resurrección. Amén. Vamos a leer algunos textos para que lo podamos ver de que dónde están los muertos y qué están haciendo. Vamos a ir al libro de Juan, lo puse. Vamos al libro de Juan 5, creo que está allí. Juan 5:18 creo que es. Bueno, un momentito, lo busco aquí. Dice 28, bueno, Juan 5:28. Dice que Juan 5:28 dice que 27 dice, perdón, 28 dice, no os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Amén. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces, ¿dónde están los muertos? En su sepulcro, ¿verdad? Dice, todos los que están, dice, no os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuál voz van a oír? Pues la voz cuando sean llamados a la resurrección para juicio. Amén. Esto también lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 12, ¿verdad? Que también se le dice el ángel hablándole a Daniel, o el malaj hablándole a Daniel en cuanto a lo que iba a ocurrir en los tiempos finales, le dice esto.
Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Dice, el 2 dice: y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Amén. Entonces, claramente, esa idea de que los muertos están en actividad, o que están en el cielo, o que están en el infierno, no tiene base bíblica para hacerlo. Eso de que los muertos están en el purgatorio, o que están en el infierno pagando sus penas, no tiene base bíblica. Lo que la Escritura dice claramente es que después de la muerte viene el juicio. Quiere decir que todos los que mueren tienen que esperar hasta que todos sean levantados para juicio. Y es allí donde claramente será el juicio para cada alma. Amén. Entonces, no es... ¿Verdad, pastor? No. ¿Alguna pregunta? Ahorita no, más tarde. No hay manera de que realmente los muertos estén en ninguna actividad. Como dice la Escritura, que en el Seol no hay memoria. Los muertos no tienen memoria de nada de lo que está pasando aquí. No saben nada de lo que está pasando en ese momento en nuestras vidas. Amén. Así que todas esas ideas que tenemos de los muertos, de que nos pueden cuidar y que todas esas cosas, realmente son solamente mitología, ideas infundadas. Pero la Escritura claramente habla de que no hay actividad, que los muertos no vuelven a levantarse hasta que llegue el día de la resurrección. Amén. Y eso es importante porque claramente el tema central de nuestra fe es esa, que nosotros seamos salvos y no lleguemos al juicio, que podamos hallar la salvación. Vamos a ir al libro de Juan 5:24, donde estábamos, y ahí miramos la razón por la cual vino el Mesías. Amén. En cuanto a esto de la vida eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Amén. O sea que todo el plan de Dios en cuanto al mensaje de la salvación es que el hombre sea librado del juicio. ¿Y cómo va a ser librado del juicio? Pues creyendo en el Mesías. ¿Pero qué es creer en el Mesías? Claramente tiene que ser en base a que haga lo que Él nos enseñó a hacer, que debemos hacer. Amén. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Claramente sabemos que el pecado es la razón de la muerte, ¿verdad? Entonces Dios, para liberarnos del juicio, para salvarnos, ¿qué tiene que hacer? Liberarnos del pecado que nosotros cometemos. Amén. Pero ese pecado no solamente tiene que ver con los que yo he cometido, sino que también yo no vuelva otra vez a pecar, porque ¿qué razón tendría que se me perdone lo que he hecho y voy a seguir haciéndolo? Entonces, ¿cuántas veces me van a perdonar? La Escritura dice que solamente una vez, porque Yeshua murió una sola vez. Y el hombre solamente puede presentar el sacrificio de Yeshua para el perdón de sus pecados solamente una vez. Amén. ¿Cómo es que se realiza la salvación en nuestras vidas? ¿De qué tiene que... ¿Cómo Dios nos libera del pecado? Tenemos que entender un poco acerca de qué es el pecado y cómo el pecado trabaja en nuestras vidas. El pecado tiene que ver con todo lo que me incita a mí a ir en rebelión con Dios, que conociendo el mandamiento yo no quiera cumplirlo. Amén. Y claramente hay varios aspectos que influencian en... Primero veamos cuál es la condición del hombre al haber pecado. Ya dijimos que la razón de la muerte es el pecado. Vamos a ver
para que veamos. ¿Lo tienen? Dice, en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí hay algunas cosas interesantes que debemos hacer. Dice el 3, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que, ¿cuál es la condición del hombre? Que está muerto en sus delitos y pecados. Alguien puede decir, no, porque puede haber un hombre que sea justo. La Biblia dice que no hay justo que no peque. O sea que aunque pueda ser una persona que practique justicia, no puede dejar. Amén. Y por lo tanto, por esa razón, no debe presentarse como justo ante Dios, porque peca igual que los otros. Amén. Hay que entender también que una cosa es el juicio que se va a hacer para los que vivieron antes de Yeshua el Mesías y para los que viven después de Yeshua el Mesías, los que escuchan el mensaje de la salvación. ¿Cómo va a juzgar Dios a los que vivieron antes de Yeshua el Mesías? Pues claramente por las cosas que ellos hicieron, por lo que conocían. El Israel, que conocía la ley, pues van a ser juzgados por la ley, por lo que ellos conocían que no debían hacer y lo que debían hacer. Y los gentiles, las naciones, van a ser juzgados por lo que ellos conocían según la ley natural, el conocimiento del bien y del mal. Conociendo lo que era malo o lo que era bueno, pues así actuaron. Y así, de esa manera, entonces, también van a ser juzgados. Por eso la Escritura dice, al judío primeramente y al griego. Va a haber juicio para los dos. Amén. Y eso es bueno saberlo porque a veces pensamos que la muerte solo uno puede considerarse justo, ¿no? Todos van a ir, el juicio hay que entenderlo de esa forma, ¿verdad? Que el juicio es antes de Yeshua y después de Yeshua. ¿Qué pasa si una persona viviendo en el tiempo de Yeshua no escuchó el mensaje, nunca le hablaron? Pues claramente esa persona va a ser juzgada de acuerdo a lo que él conocía que era bueno y era malo en su vida, y así hizo. Pero ¿qué pasa si una persona oye el mensaje de la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo, de Yeshua Mesías, y no lo recibe? Pues claramente dice la Escritura que está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Si volvemos al libro de Juan, capítulo 3 nuevamente, para que veamos lo que dice allí en cuanto a aquel que oye el mensaje y no lo cree. Dice el versículo 19, el 18, perdón, dice Juan 3, 18, quien cree en él no es juzgado. Amén. El que no cree ya ha sido juzgado. ¿Por qué ya ha sido juzgado? Porque claramente se negó a la salvación que el Eterno le estaba ofreciendo, que el Padre le estaba ofreciendo a través de la fe en su Hijo. Amén. Entonces el juicio ya se lo hace uno mismo. Es diferente a aquel que no escucha el mensaje, pues va a ser juzgado de acuerdo a lo que hizo, y Dios en su sabiduría va a juzgar de acuerdo a lo que él hizo. Se hizo lo bueno, pues a resurrección de vida, como dice la Escritura, y se hizo lo malo a resurrección de muerte. Amén. Pero para el que oye el mensaje, tiene la oportunidad de evitar ese juicio. Amén. Ahora, decíamos que la razón de la muerte es el pecado. Amén. Pero ¿cómo actúa el pecado en nuestras vidas? Volvamos a este libro de Efesios, capítulo 2, y ahí vamos a ver cómo es que el pecado obra en el ser humano.
Efesios 2. Dice, mira lo que dice la Escritura, dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y aquí da la razón por qué, ¿verdad? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice que según que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados según el curso de este mundo? Pues que todo este mundo vive en desobediencia, que todo este mundo vive en pecado, que todo el mundo practica la injusticia y la maldad y el pecado, y por lo tanto todos están ¿qué? Todos están muertos en sus delitos y pecados. Pero ese es un pensamiento del mundo, es la forma como el mundo actúa. Por cuanto el mundo desconoce a Dios y no le cree a Dios y no procura obedecerle a Dios, entonces el mundo hace su vida como ellos quieren. También dice que, dice que conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El adversario, ¿verdad? O sea, lo que la Escritura está diciendo que ¿quién domina el mundo? ¿Quién es el que guía al mundo en su pensamiento de rebelión y desobediencia a Dios? Satanás, el enemigo, el adversario. Él es el que guía toda esta corriente de maldad. Por eso es que el mundo cada día se hace más amoral. Amén. Se hace más rebelde. Antes había un poco de moralidad. Hoy en día el mundo cada día, lo que antes era malo, hoy se considera que hoy se considera bueno. Amén. Y muchas cosas están cambiando porque la moral tiene eso. La moral no se basa en el mandamiento de Dios. La moral se basa en lo que una cultura está de acuerdo. Si para una cultura una cosa es mala, para todo es mala. Pero puede ser que haya otra cultura por lo cual aquello no es malo. Entonces la moral es de acuerdo a qué? A la comunidad, a lo que la comunidad establece como malo o como bueno para ellos. Amén. Pero la moral no está basada en el mandamiento de Dios. Por eso la moral es cambiante. Por eso la moral, lo que ayer era malo, hoy puede no ser malo. Porque la gente cambia de forma de pensar, de valorar las cosas, de ver las cosas. Amén. Dice que entonces, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Usted cree que la desobediencia es guiado por un espíritu de rebeldía? Los hombres están guiados por un espíritu de ¿qué? De rebeldía. Por eso todos los hombres están en contra de la voluntad de Dios y de la obediencia a Dios. Dice versículo 3, entre ellos también vivimos todos nosotros, incluyéndose el mismo también, Shaul, Pablo, dice, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, fíjense, el pecado opera o influencia al hombre por medio del mundo, de lo que el mundo piensa, de lo que Satanás está influyendo en el mundo, pero también el pecado opera influenciando al hombre por medio de la ¿qué? De la carne, de los mismos deseos de uno. ¿De dónde vienen los deseos y las pasiones? De nuestra propia carne. De allí es que surge. Si uno no tiene dominio propio, si uno no tiene el poder para decir no a un pensamiento que le viene a uno, a un deseo que le viene a uno, y uno alimenta ese deseo, pues tarde que temprano se llama concupiscencia, y esa concupiscencia más tarde va a producir el pecado, porque tanto pienso en eso hasta que lo hago. Tanto alimento ese deseo hasta que al final lo voy a hacer. Amén. Aun cuando sepa que hacer eso es malo, pero me puede más el deseo de la carne que el temor al mandamiento. Amén. Entonces el pecado, el hombre es influenciado a pecar, primeramente por su propia carne, pero también por el mundo que lo rodea, la forma de vida, la forma de pensar, la forma de pensamiento que hay en este mundo que, como dice la Escritura, al final está influenciado por las tinieblas, por el adversario. Amén. También el mismo mandamiento
el pecado se aprovecha del mandamiento para, cuando el hombre sabe que no puede hacer esto, no puede hacer aquello según Dios, entonces, ¿qué se produce en él? Una lucha. Porque ahora la carne va a querer hacer aquello que él sabe que no puede y no debe hacer. Pero el hombre no tiene poder para mantenerse firme, sino que por la debilidad de su carne termina cediendo a los deseos de su carne y de su corazón, y también a la influencia que el mundo le produce. Amén. Vamos un momentito a... Fíjense que si es tan fuerte la influencia del mundo, que lo que nos dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 4. ¿Lo tienen? Amén. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: y si nuestro mensaje está aún encubierto, o sea, como que aún está encubierto, como que no pueden verlo, no pueden oírlo, dice, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, ¿y por qué está encubierto entre los que se pierden? Dice 4, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. ¿Quién fue el que cegó el entendimiento de estas personas que no pueden creer? Dice que es el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Ahora, ¿cómo Satanás cegó el entendimiento de la gente para que se haga incrédula? Pues solamente tenemos que ver cómo la ciencia cada día trata de que el hombre crea menos en Dios, y hace que todo esto es mitología y que son cosas que no son reales, y cómo la ciencia trata de explicar todas las cosas, todos los aspectos de la vida, y a través de eso entonces hace dudar a la gente. Y cuando llega el mensaje, entonces mucha gente ya tiene el veneno dentro de nosotros, por el estudio, por la ciencia, hasta por nuestros propios padres. Usted sabe que Dios mismo también tiene que salvarnos a nosotros de la influencia de nuestros propios padres, porque ¿de dónde aprendimos nosotros lo que creímos? En nuestra propia casa. Fíjense lo que dice la primera de Pedro. Es para que veamos lo difícil que es para el hombre creer. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice allí, el 1 Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro. O sea, ¿de dónde adquirí yo mi vana manera de vivir? De nuestros padres. ¿Por qué? Porque ¿qué le enseñan los padres a los hijos? Pues lo que creen, o lo que creen entender, o lo que creen conocer. Eso es lo que se le enseña a los hijos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si todo lo que me enseñaron realmente no es conforme a la verdad, no es conforme a la voluntad de Dios? Pues entonces todo eso que me enseñaron mis padres fue vano. Amén. Porque todo aquello que no guía a la verdad y al conocimiento de la voluntad de Dios, entonces realmente es vano. Porque ¿de qué me sirve a mí vivir una buena vida en esta tierra si al final, en el juicio, voy a ser condenado? Si al final eso me niega la oportunidad de yo oír el mensaje y de creer al mensaje de Dios a través de Jesús el Mesías. Amén. Entonces claramente tengo que entender de que el propósito de la salvación de nuestro Padre, de nuestro Dios, o de Dios, es que el hombre sea salvo de ese juicio. Y para que el hombre sea salvo de ese juicio, entonces realmente tiene que ser libertado del pecado
y de la influencia que produce lidiar con nuestro pecado, sino con las fuentes donde el pecado se alimenta para hacernos pecar a nosotros. Amén. Por eso dice la Biblia, dice que seamos regenerados, que nuestra mente sea renovada para que entonces podamos realmente ser transformados. ¿Por qué Dios debe renovar nuestra mente? Porque nosotros estamos llenos de una serie de filosofía y de ideas del mundo y de nuestros padres que no son conforme a la voluntad de Dios. Entonces, al leer la Escritura, es que realmente la Escritura nos puede renovar la mente y traernos el conocimiento de lo que es la verdad y la voluntad de Dios, y entonces ahora yo voy a poder vivir como realmente debo vivir. Amén. Ahora ya sabemos que la salvación, el propósito de la salvación es ser librados del juicio, que alcancemos la vida eterna. Amén. Como dice el Mesías en Juan 6:40, veámoslo allí. Juan 6:40. Juan 6:40 dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Claramente que la voluntad de Dios es que el hombre tenga vida, que alcance la vida y que no vaya a juicio.